cuando un navío de madera cruje bajo el peso del viento en alta mar, cuando las velas se tensan como pulmones de lino y el océano golpea sin tregua el casco, ¿quién realmente tiene el control? ¿Quién guía esa mole de más de 1000 toneladas entre la furia del Atlántico y los abismos del Pacífico? No es el capitán en su alcázar, ni los marineros que corren con sogas en las manos. Es una sombra casi anónima, enterrada en la popa del barco, el alma mecánica de toda travesía, el timón. Muchos lo imaginan como un simple leño vertical hundido en el agua, apenas visible. Pero en realidad era una obra de arte en ingeniería viva, una extensión sensible del navío y del hombre que lo gobernaba. En la era de las grandes colonizaciones, cuando los imperios se disputaban el dominio de los océanos y cada viaje podía costar vidas o levantar fortunas, el timón era la frontera entre la gloria y el naufragio. Moverlo no era un acto trivial, requería fuerza bruta, coordinación precisa y una sabiduría antigua nacida del viento y del error. No había botones, ni motores, ni sistemas digitales, solo madera, cuerdas, poleas y las manos de hombres que sabían escuchar lo que el mar decía sin palabras, porque el timón hablaba, decían ellos. Hablaba con vibraciones, con temblores sutiles que se propagaban por la rueda de gobierno hasta los dedos del timonel. Quien no sabía leer ese lenguaje no duraba, y no duraba mucho. El mar no perdonaba. La rueda, ese símbolo que hoy asociamos con el mando absoluto, no giraba un engranaje como en los modernos barcos de acero. Tiraba de sogas enrolladas a tambores que transmitían el movimiento hacia la caña, una prolongación robusta que hacía girar la pala sumergida. Era un sistema, simple en apariencia, pero cargado de tensión y responsabilidad. Si esa cuerda se aflojaba, si el tambor se trababa, si una polea se rompía, el barco entero quedaba a merced de las olas. Durante las tormentas, cuando el viento rugía como un animal herido y el mar se levantaba como una bestia antigua, era común ver a 3 marineros al mismo tiempo forcejeando con la rueda. Hombro a hombro, dientes apretados, giraban con todas sus fuerzas mientras el casco temblaba y los cabos se tensaban como venas. El mar resistía. Ellos también. No había lugar para el error. Un grado de más, un segundo tarde, y el barco podía virar hacia la muerte. Pero lo más asombroso es que, muchas veces, el timonel ni siquiera veía el horizonte. Estaba en una cubierta más baja, operando a ciegas, siguiendo órdenes gritadas desde el alcázar por oficiales que observaban desde lo alto. El timonel obedecía sin mirar, confiando en su instinto y en los ecos del mar. Porque no se trataba solo de girar. Había que sentir. Había que anticipar el comportamiento del barco, calcular cómo respondería al viento, a las velas, al oleaje. Era un arte. Y como todo arte verdadero no se enseñaba en libros, se aprendía fallando. Muchos marineros antiguos decían que la madera del timón tenía memoria, que recordaba cada ola, cada virada, cada susto, que quien lo dominaba podía prever lo que venía antes de que el mar lo mostrara. En la soledad de la noche, con la luna como única lámpara y el timón temblando bajo sus manos, algunos juraban que el barco respiraba, y que el timonel debía respirar con él. Cada tipo de embarcación tenía su propio secreto. Las naos portuguesas, de casco redondeado y alma robusta. Los galeones españoles, verdaderas fortalezas flotantes con líneas imponentes. Las carabelas, más ágiles, con su elegancia silenciosa. Y cada una traía consigo una variante del mismo principio sagrado: el timón. No existía un diseño universal. Cada navío tenía su propia manera de sentir el mar a través de la madera. Pero todos compartían una misma misión: permitir que una pala sumergida, enfrentada a la presión brutal del océano, pudiera moverse con precisión quirúrgica, sin ceder, sin romperse. Construir esa pieza no era solo una cuestión técnica, era una tarea casi ritual. Los carpinteros navales, artesanos de mar y sal, seleccionaban con esmero la madera adecuada, robles centenarios, secados al sol durante meses, tratados con fórmulas heredadas de generaciones pasadas. La dureza no era suficiente. La madera debía tener alma. Debía soportar el agua salada, el frío extremo, el roce constante. Debía obedecer sin partirse. Por eso, una vez tallado, el timón era recubierto con brea caliente, con grasa animal y con aceites que sellaban su cuerpo y lo hacían casi inmortal. En algunos barcos, los bordes del timón eran reforzados con planchas metálicas, verdaderas armaduras marinas que protegían su integridad durante las largas jornadas del Atlántico. Pero el timón por sí solo no bastaba. El sistema completo, rueda, cuerdas, tambores, poleas, la caña,
Era como una criatura viva que debía funcionar en perfecta armonía. Y esa armonía no era estable. El mar la rompía constantemente. Por eso, cada barco contaba con una figura, olvidada por la historia. El guardatimonel. No operaba, no daba órdenes, observaba. Su mirada no estaba en el horizonte, sino en los nudos, en el ángulo de la caña, en el sonido del tambor al girar. Si una cuerda se aflojaba, si la rueda ofrecía más resistencia de la habitual, si un chasquido extraño se filtraba entre los crujidos del casco, era él quien debía alertar antes de que fuera tarde. Una cuerda reseca, una polea hinchada por la humedad, una tabla astillada, y todo el sistema podía colapsar. El barco perdía su dirección. La bestia de madera quedaba sin mente. Por eso, al caer la noche o antes del amanecer, era común ver a un par de marineros revisando cada soga, girando lentamente la rueda, escuchando. No hablaban. No hacía falta. Sabían que cualquier descuido podía costarles el rumbo, y con él, la vida. Y cuando llegaba el momento de en ocasiones, mientras el cielo escupía rayos y el mar devoraba la proa, el timonel cerraba los ojos. Respiraba profundo. No necesitaba ver. Sentía el casco, sentía las velas, sentía el viento empujar como una mano gigante. Y entre todo eso, sentía al timón. Lo sentía vibrar, temblar, resistirse, como si el barco le hablara directamente, en una lengua antigua que solo los marineros verdaderos aprendían a escuchar con los años, con las cicatrices, con las noches de miedo puro. Durante siglos, el timón fue mucho más que un aparato náutico. Fue símbolo de poder, de control, de la voluntad de llegar a destino sin rendirse. No se trataba solo de una estructura funcional. Para muchos, era el corazón del barco. Allí, en ese eje que unía el cuerpo del navío, con el espíritu del timonel se decidía la vida o la muerte. En medio de la niebla, con la brújula girando sin norte y las velas crujiendo como huesos, todo dependía de ese diálogo silencioso entre el hombre y la madera. Había embarcaciones donde el timonel debía probar su maestría antes de ser aceptado por la tripulación. No bastaban los títulos, ni la experiencia en tierra firme. Tenía que tomar el mando en mar abierto, con el barco en movimiento, y mantener el rumbo sin órdenes, sin vista del horizonte. Durante horas, solo, con las manos en la rueda, debía demostrar que sabía escuchar el mar. Si el navío se mantenía estable, si no derivaba, si la tripulación no sentía ningún cambio, entonces era reconocido como maestro. No por jerarquía, sino por instinto. Ese conocimiento no nacía de la teoría, nacía del error, de haberse equivocado en una tormenta y haber sobrevivido, de haber girado demasiado tarde y ver cómo el casco rozaba las rocas, de haber sentido el corazón en la garganta mientras el barco se ladeaba y luego, milagrosamente, regresaba a su curso. El buen timonel no era el que nunca fallaba. Era el que sabía corregir antes de que el error se convirtiera en tragedia. Era el que leía el lenguaje secreto del agua, del viento, del peso de las velas, y es que, incluso el mejor timón, dependía de variables externas imposibles de controlar por completo. La maniobrabilidad de un barco no se decidía solo por su timón. El diseño del casco, la distribución de las velas, la carga a bordo, la profundidad del calado, el humor del viento, todo influía. En barcos de gran tamaño, virar completamente podía tomar minutos eternos. Y esos minutos debían ser anticipados con precisión quirúrgica. Cualquier descoordinación entre vigía, velamen y timonel podía llevar a una colisión, a una pérdida total o a una muerte absurda. Por eso, el arte de maniobrar se convirtió en una de las disciplinas más respetadas de la navegación clásica. No se enseñaba con mapas, sino con marea. No se aprendía en los libros, sino en la cubierta, con la cara empapada, los músculos tensos y la certeza de que un simple giro mal hecho podía condenar a todos. Era un arte que combinaba paciencia, reflejos agudos y una serenidad casi antinatural. El buen timonel no gritaba, escuchaba, no reaccionaba, anticipaba. Hoy, los barcos cruzan mares y océanos con sistemas hidráulicos, timones asistidos por computadoras y navegación satelital. Y sin embargo, toda esa tecnología aún rinde tributo a un principio antiguo: el valor de mantener el rumbo, de no desviarse cuando el viento golpea, cuando la corriente arrastra, cuando la noche cae sin promesas de amanecer. Porque esa fue la esencia de los timoneles de antaño: sostener el curso cuando todo parece empujar hacia el abismo. Nos cuesta imaginar lo que implicaba controlar una nave de madera, con velas al viento y sin más ayuda que la destreza humana. Pero si aquellas embarcaciones lograron trazar rutas nuevas,
conectar mundos y sobrevivir al abismo, fue porque hubo manos que supieron escuchar al timón, porque alguien, en la oscuridad, supo entender que el mar no se domina, se respeta, se siente, se navega. No era una pieza, era un órgano vivo, un puente entre el hombre y el mar, y sin ese arte silencioso, la historia de la navegación simplemente no habría existido. Si esta historia te hizo imaginar el frío de la madera mojada, el crujir de las cuerdas tensas y el silencio del timonel enfrentando al mar, entonces ya formas parte de esta travesía. Dale like, comparte y suscríbete, porque aún hay mares del pasado que guardan secretos.